de varias estructuras, la vulva, y los genitales internos, vagina, útero, trompas de falopio, ovarios. Vulva, decía, tiene varias estructuras, constituye varias estructuras. Acá tenemos el vestíbulo que es la depresión en el área genital, perforado por dos orificios, uno el orificio vaginal o himen y el meato urinario, ese es el vestíbulo. Tenemos de abajo hacia arriba el monte de Venus o vello pubiano, labios mayores donde se encuentran abundantes glándulas sebáceas, que está hacia afuera, labios menores que son membranas o ninfas, estructura de antero-posterior, bilateral, epitelio estratificado con muchas papilas. El órgano similar al pene es el clítoris, con su prepucio. Vestíbulo, ya les decía, es la depresión perforada por el meato urinario y por la entrada vaginal. El himen, que es una membrana cuyo grosor depende de la edad de una niña, es bastante delgadita la membrana, mujer adulta un poquito más gruesa, que parcialmente ocluye la entrada vaginal, pero dejando un orificio para la salida del todo flujo del útero, como es la menstruación. La vulva tiene su estructura también glándulas sebáceas y glándulas propias del órgano genital femenino, que son las glándulas de Skene, laterales al hiato urinario, y las glándulas bilaterales, que son las glándulas de Bartolino. El clítoris, cuerpo esponjoso, tiene su prepucio, su glande, hasta su frenillo. Acá podemos notar el bulbo vestibular, que es una estructura vascular que si uno lesiona por procedimiento quirúrgico o accidental, va a ser zona muy sangrante. Y en la parte inferior vemos una estructura pequeñita que es lo que se está dibujando, representando lo que sería la glándula de Bartolino, que es bilateral, cuyo drenaje es hacia la cara interna del labio menor. La zona genital femenina tiene dos características importantes. Mucha vascularización, o sea, sus cirugías son muy sangrantes, y la otra es que es demasiado sensible, de lo cual vamos a distinguir entre los músculos los nervios más importantes. Vamos a ver solamente en otra lámina el nervio pudendo, que se utiliza para la anestesia o bloqueo pudendo, y el helio inguinal, que es lo que inerva la parte externa de vulva. Este es el nervio inguinal y se extiende una rama hacia la vulva, que en algunos procedimientos para hacer una episiotomía, para hacer una episiografía, se necesita infiltrar anestésico para hacer la sutura, además de que internamente se puede bloquear la rama pudenda. Estas son las ramas nervios hacia los labios también. Nervio pudendo, que es una rama que se va a inervar la parte a 1 centímetro de las espinas ciáticas a cada lado.
Ese nervio es el que se aprovecha a bloquearlo con anestésico para hacer procedimientos vaginales o en el periné, en el parto para hacer episiotomía o para sutura de una episiotomía, nervio pudendo. Nervio pudendo, que es una de las ramas que se desprende del plexo sacro y coxígeo. La parte genital tiene sus ganglios linfáticos, ilíacos y linfáticos inguinales. Observemos con cuidado acá. Este es el bulbo del vestíbulo, que es una estructura vascular, lesionando mucho de abundante sangrado. Y esta es la glándula pequeñita, menos de 1 centímetro, tal vez 0.6 centímetros. Es la glándula de Bartolino, cuyo drenaje es hacia la parte interna de los labios menores o la parte interna de la vagina. La parte genital está sostenida por dos estructuras llamadas diafragmas, diafragma urogenital, que está constituido por el esfínter del hiato urinario y por el músculo transverso profundo del periné. Ese es el diafragma urogenital. Que estaría la estructura acá y acá el transverso profundo del periné, y constituye el diafragma urogenital. Y hacia atrás, la otra estructura llamada diafragma pélvico, constituido por los haces musculares del elevador del ano y el coxigio, que en otras láminas vamos a verlo un poquito mejor. Músculos del periné. ¿Cuáles son los músculos del periné? Esto constituye un solo músculo, que es el elevador del ano, con sus 3 fascículos: pubo rectal, pubo coxigio y iliocoxigio. Acá podemos observar la estructura del músculo isquio cavernoso, el músculo bulbo cavernoso o constrictor de la vagina. Acá el transverso superficial del periné, hacia atrás el elevador del ano. Por más profundamente se va a encontrar el músculo transverso profundo del periné. Transverso profundo del periné, rama del isquion hacia cuerpo perineal. Es para representar el mismo diafragma pélvico, constituido por los 3 haces musculares del elevador del ano, es un solo músculo, y el isquiocoxigio o simplemente coxigio, que constituye el diafragma pélvico. Esta es una vista de arriba hacia abajo, o sea, a través de la cavidad abdominal o pélvica. Es lo mismo del diafragma pélvico, constituido por los 2 músculos mencionados. Estos bien separados los haces: pubo rectal, pubo coxigio y iliocoxigio, y el isquiocoxigio o coxigio, diafragma pélvico. Transverso superficial del periné, desde el isquion hasta el cuerpo perineal. Desde el isquion hasta el cuerpo perineal, aparte se inserta
Si queremos clasificarlo por la profundidad, los más superficiales son los músculos bulbo cavernoso, que es el constrictor de la vagina, el isquio cavernoso, que va del pubis hacia el isquio, perineal superficial, del transverso perineal superficial. En el plano medio estaría el esfínter de la uretra y el transverso profundo, que está por debajo del transverso superficial. Y en plano profundo, los músculos que constituyen el diafragma pélvico, o sea, el elevador del ano y el isquiococcígeo. Es la misma por planos, plano superficial, repitiendo los mismos músculos. Útero, órgano de 7 a 8 centímetros de longitud, ancho 5 centímetros, espesor 3, un peso promedio de 90 gramos, capas, tiene 3 capas, la parte externa, perineo o serosa, parte media, que es la parte muscular o miometrio, y la parte interna constituyendo la cavidad endometrial o endometrio. Los ovarios son órganos pequeños, blanquecinos, bilateral, de unos 5 a 2.5 por 4, puede ser 5 o 6 centímetros a veces, dependiendo de la naturaleza y estructura, y son ovarios completamente normales. El peso promedio es de 7 a 9 gramos. Vagina es un órgano tubular cuya longitud y la parte anterior es más corta que midiéndola por la cara posterior, 7.5 en cara anterior y 9 en la cara posterior. Un ancho de 24 a 25 milímetros en la parte medial, grosor de la pared vaginal de 3 a 4 milímetros, tiene un epitelio escamoso estratificado que no tiene glándulas. Cuando si hacemos un examen a través de la vagina, vamos a encontrar lo que está hacia atrás, se le llama fondo de saco posterior, lo que está hacia adelante, hacia la vejiga, es fondo de saco anterior, y tiene que haber dos laterales útiles esta distribución anatómica con el fin de describir cuando encontramos alguna anormalidad o algún hallazgo para definir la localización. Arterias vaginal, ramas de la uterina, de la vesical inferior, hemorroidal media, pudenda interna. Linfáticos, ilíacos externos, hipogástricos, inguinales superficiales. Esto es lo que les decía, si medimos la cara anterior de la vagina, va a ser más corto que la cara posterior. 7.5 centímetros anterior y 9 centímetros en la cara posterior. Observemos la estructura con los órganos vecinos. Hacia adelante tenemos la vejiga inmediatamente y hacia atrás inmediatamente el recto sigmoides. Términos que se utilizan cuando hacemos una evaluación y hay que describirlo adecuadamente a fin de no tener complicaciones cuando hay exploraciones, incluso exploraciones completamente normales, y no tenemos cuidado en estas posiciones, o versión o flexión, es posible que tengamos problemas. Primero, hablemos de versión. Cuando hablamos de versión es la relación que hay el diámetro longitudinal de la vagina con relación al diámetro del útero. Entonces, acá más o menos hay unos 130 grados. Es una ligera anteversión del útero.
pero el útero también puede estar hacia atrás. En vez de estar hacia adelante, sino estar hacia atrás. Entonces se hablaría de una retroversión. Retroversión, sí, exactamente, retroversión. Y el otro concepto es flexión. Aquí correlacionamos el diámetro del cuello uterino con relación al diámetro del cuerpo uterino. Acá que puede haber también un ángulo de 130 grados aproximadamente. Estamos hablando de una anteflexión, pero puede ser que no, el ángulo no esté así, sino el diámetro del cuello esté ahí, pero el diámetro del cuerpo esté hacia atrás. Entonces hablaremos de una retroflexión. Lo cierto es que flexión y flexión casi nunca andan separados, siempre van juntos. Generalmente cuando el útero es anteverso también es anteflexo. Cuando es retroverso, seguramente que también va a ser retroflexo. Estructura del útero. Externamente dijimos se llama peritoneo, también se le llama perimetrio, la parte interna, donde están los vasos musculares, fibras musculares lisas, es el miometrio, y la parte interna cubierta por epitelio cilíndrico, que es el endometrio. La cavidad endometrial es una cavidad virtual, no es una cavidad real. Lógicamente se torna una cavidad virtual real cuando hay un embarazo o cuando hay alguna tumoración que ocupa la parte interna del útero. Por ejemplo, un mioma que crezca hacia el endometrio puede hacer que se constituya en una cavidad real. Observemos que la cara anterior, el perineo no se va hasta abajo, sino se dobla acá. Se dobla acá porque acá va a estar la vejiga. Entonces hasta ahí nomás llega la serosa o perimetrio. Mientras que la cara posterior se va más abajo de cuello uterino, que es el fondo del saco posterior o por el abdomen el saco del Douglas. Entonces, en el útero vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, y por la presión también va a tener unas caras laterales. El mismo útero recortado con su serosa, miometrio, y la cavidad interna que es el endometrio. Acá, con fin de didáctica, también se ha levantado la trompa, que es un conducto que une la cavidad uterina con la trompa. Esta es una vista posterior, porque el ovario siempre está posterior. Acá vamos a comenzar a ver las estructuras llamadas el ligamento ancho, que no es, sino es la hoja anterior y posterior del peritoneo. Pero por dentro de esta estructura, dentro de las dos capas, va a transcurrir dos elementos importantes. Este elemento que viene por acá, que viene de los riñones, es el uréter. Y por acá, 1,5 cm o 1 centímetro del istmo se van a entrecruzar con la arteria uterina. Entonces tenemos el ligamento ancho. Por aquí ya vamos a ir. Este también se llama un ligamento que sostiene al ovario, pues se llama ligamento suspensorio del ovario. Lógicamente es de ambos lados del ovario. A través del tiempo el útero va a sufrir modificaciones.
Características de un útero de una recién nacida, niña de 4 años, la pubertad. De pequeñita predomina el tamaño del cuello sobre el cuerpo. En la pubertad casi que se está igualando, mientras que en la edad adulta predomina el tamaño del cuerpo sobre el cuello uterino. Hasta que en la mujer adulta que ha tenido hijos, la predominancia del volumen del cuerpo uterino es mayor que el cuello. Pero sucede lo contrario en la involución posmenopáusica, que se reduce completamente todas sus dimensiones en cuanto al tamaño, conformación y estructura anatómicas. ¿Cómo se distribuye la musculatura en el útero? No son longitudinales, sino son helicoidales, entrecruzadas, de tal manera que da bastante resistencia. Acá podemos observar el ligamento que va del ovario al útero, es el ligamento útero-ovárico, el ligamento redondo que va hacia el pubis. En el otro lado igual. Acá tenemos el ligamento útero-sacro que va desde la rudeza al sigmoides y se va al sacro. Ligamento cardinal, llamado también cervical transverso o McInrods. Son los 3 nombres que pueden tomarse. Acá vamos a ver la estructura también a nivel de los cuernos, que es como el círculos no concéntricos sino dispersos. La estructura del útero, sobre todo a nivel de segmento que se forma, el segmento inferior, que se forma durante las contracciones uterinas para llegar al término del embarazo, permite que los ginecólogos y especialistas en ginecología y obstetricia se hagan las cesáreas segmentarias. ¿Qué se hace en la cesárea? Se haga una pequeña apertura, lo que acá es divulsión. Las fibras musculares están circulares, entonces se puede divulsionar solamente. Mientras que si fuera una incisión por acá, que es la corporal, se tiene que cortar. Acá solamente se divulsiona las fibras musculares para extraer el feto. Órganos vecinos, tenemos la vejiga por delante, el útero por detrás. Acá está el ligamento redondo que va hacia el pubis, ahí donde se inserta. El ligamento útero-ovárico, ligamento útero-sacro. Y acá, a ambos lados, la hoja, lo que vemos es la hoja posterior del ligamento ancho. Y para adelante también va a haber una capa de la capa anterior del ligamento peritoneo que constituye el ligamento ancho. Por acá tenemos, bajo el uréter, va a pasar hacia la vejiga, pero que del ovario acá un paquete vascular, básicamente es un paquete vascular, pero se le denomina ligamento suspensorio del ovario. Les decía que el uréter con la arteria uterina se entrecruzan a 1,5 centímetros del istmo, y aquí el uréter va hacia adelante y la arteria uterina se va a ir hacia el fondo del útero en forma tortuosa para irrigar, así como también hay una rama cérvico-vaginal que va hacia la vagina. Una vista posterior de lo mismo, la arteria uterina, división de la arteria que se va al fondo y la arteria uterina, la cérvico-vaginal, rama de la uterina. Creo que es algo parecido. En la función de la reproducción hay una coordinación entre el hipotálamo que nos produce las GnRH,
el hipotálamo, que nos produce la FSH y la LH, con las hormonas que nos producen los ovarios, sea estrógenos y la progesterona. Pero está en concordancia también con el desarrollo del folículo, que llega hasta si va a ser maduro, folículo de Graf, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, y se degenera finalmente. Hormonas hipoficiarias, LH, FSH, el estrógeno producido por los ovarios, el estrógeno, mientras que la progesterona solamente se eleva en la segunda fase del ciclo ovárico o ciclo menstrual. Vasos linfáticos y ganglios de la pelvis, sacromedial, ilíaco interno, ilíaco común, ilíaco lateral, externo lateral superior, ilíaco externo medial inferior, inguinal profundo y inguinal superficial. Inervación, plexo hipogástrico inferior, plexo hipogástrico superior, plexo nervio hipogástrico derecho e izquierdo. Trompas de falopio son dos estructuras de aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud. Y la proximal debe ser de 2 acá milímetros, distal 4 milímetros. Células ciliadas, no son secretoras, no hay glándulas secretoras, porque no posee glándulas. Igual que el útero, constituido por las tres capas, serosa, muscular y mucosa. Irrigación, los dos tercios medios, arteria uterina, tercio distal por la arteria ovárica. Inervación simpática, segmentos T10, L1. Trompa de falopio, el tubo o canal que une la trompa con la cavidad uterina es lo que se llama el intersticio, el istmo de longitud de 2 centímetros, la ampolla de la parte más larga, y acá tenemos pabellón donde están las fibras, unas digitaciones que sirven para captar el óvulo y llevar a su parte interna. Tenemos el ligamento ancho, ureter que va descendiendo por acá, ligamento útero-sacro, útero ovárico. Acá probablemente este es el ligamento cardinal McElroy o transverso, que es lo mismo. Cuando observamos la cavidad, las trompas, las fibras, vemos unas vesículas pequeñas, será de 0,6 milímetros. A veces cambian de color, verdoso, azulado, amarillento, que son los iritis de Morgagni, que no significan ninguna patología, salvo que pudiera crecer en algunas circunstancias un poquito grasas, torcerse y dar molestias, si no, son asintomáticos. Lo que sí quiero que recuerden es lo del hipóforo, paraóforo, conducto de Garner. ¿Qué es el conducto de Garner? Que el paraóforo, hipóforo, son los rezagos del conducto de Wolff, parcialmente desaparecidos, pero acá quedan unos conductillos y acá quedan unos conductillos. Como son tejido epitelial, capaces de segregar el líquido, y con el tiempo puede constituirse en quistes que no serían ováricos, sino paraováricos, sobre todo el de acá,
se forma un quiste al lado del ovario, entonces en la cirugía se puede disecar perfectamente sin lesionar al ovario. El conducto de Garner, o que puede darnos también se acumular, hacer un quiste acá y darnos los quistes de Garner, que puede localizarse en ese trayecto, pues incluso hasta en la vagina puede localizarse el conducto de Garner. Ovarios en forma ovoide, entre 6 por 1,7 por 1,2, peso 6 a 8. No posee peritoneo, tiene que estar libre para la explosión del óvulo. Creo que los ligamentos ya lo manifestamos todos. Ovarios, irrigación, ramas de la aorta abdominal. Venas forman el plexo pampiniforme. La vena ovárica derecha desemboca en la vena cava inferior. Izquierda, vena renal izquierda. Linfáticos, ganglios pre y yuxta aórticos. Por medio procede del plexo ovárico. Fibras simpáticas eferentes vasomotores proceden del T11, T10, T11. Son las fibras motoras. De ahí que si ponemos anestesia en entre L2, L3, se compromete, se anestesia solamente la parte del útero, o sea, no hay dolor, pero la parte motora, por tener una inervación alta, entonces sigue su actividad perfectamente. O sea, puede haber ligera disminución de la intensidad de las contracciones, pero las contracciones con una anestesia que se ha hecho en L2, L3, continúan las contracciones normales. Drenaje linfático, paraórticos, ilíaca común, sacro, ilíaco interna, ilíaca externa, obturador, inguinal, nódulo parametrial. Eso creo que ya lo vimos. Está un poquito más claro, vemos el uréter y la arteria uterina que se intercruzan acá centímetros del istmo uterino. Pelvis, constituida por los huesos coxales, el sacro y el coxis. Sacro, constituida por la fusión de 5 vértebras, pirámide y vértice inferior, se une por las caras laterales al ilio. El coxis, unión o fusión de 4 vértebras, forma cónica pequeña, inserción de los ligamentos. En esta zona se insertan los ligamentos sacrotuberosos y músculos del perineo. Coxal con sus 3 partes, el ilio, la parte más grande, forma de abanico, una cara externa o glútea, faz y cara interna o ilíaca, cresta ilíaca, borde superior, liso y sinuoso, espina ilíaca posterior superior, antero superior, de inserción de músculos del abdomen. El isquion hacia atrás y hacia abajo, tuberosidad isquiática, inserción, ahí va a insertarse los músculos posteriores del muslo. Pubis, abajo y adelante, la rama inferior
forma el ángulo subpúbico. Apertura de la pelvis superior. Acá tenemos la entrada de la pelvis, desde el promontorio, borde anterior de la sala del sacro, articulación sacroiliaca, línea arqueada, inminencia púbica, cresta pectínea, sínfisis púbica. Por la vista inferior, sínfisis púbica, rama isquiopúbica, tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberoso, vértice del coxis. Ligamentos posteriores de la pelvis, vamos a importantes porque cuando se trata de reparar, devolver la posición de los órganos que están con distopia, se fijan en la actualidad con estos ligamentos. Este es el ligamento sacroespinoso, muy útil en la actualidad cuando hay prolapsos de vagina, de útero. Se lo fija en este ligamento para tener un punto fijo de sostén y se revierte el prolapso que tiene la mujer. Estrecho superior del promontorio, alas del sacro, sínfisis del pubis, estrecho inferior, el nivel de las espinas ciáticas, estrecho inferior, entre las tuberosidades isquiáticas. Tipos de pelvis, lo ideal pues que esperaremos que todas las pelvis sean ginecoides, problemas más con la androide y la antropoide. Cómo circulan los vasos arteriales acá hacia la femoral. Inervación. El útero es un órgano que tiene una fibra muscular especial, así como el corazón tiene una fibra estriada especializada. El útero tiene también una fibra que no es estriada, sino lisa, pero tiene la propiedad de aumentar muchas veces su tamaño original. Un útero de 8 centímetros, cuando hay embarazo, llega a los 40 semanas, llega a 40, 45 centímetros de altura uterina. Una vez que se produce el parto, a las 6 semanas, ese útero casi que retorna a su tamaño normal. Y es por eso es que el útero, las fibras del útero son unas fibras especializadas. Crecimiento uterino cuando hay el embarazo. Utilizamos la altura uterina para medir y ver cómo va la evolución si que se produce el embarazo. ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas, doctor. Bueno, veo que no hay preguntas.